Por este pasillo transitaron millones de personas en la primera mitad del siglo XX, esperando que alguien los reclamara para poder ingresar en Argentina. En una de las salas del Hotel de Emigrantes, reviso las fotografías de Moisés Narganes, un palentino que pasó varios días en este edificio. Tenía 17 años y viajó solo. Hoy tiene 84 y no ha olvidado aquel momento, ni el lugar de donde vino, ni ese tiempo en el que su vida cambió y se negó a mirar atrás al subirse en un barco con un pasaje de ida. Moisés Narganes Vargas, natural de Camporredondo de Alba. Camporredondo de Alba, sí. Eso está al norte de la provincia de Palencia y ahí es donde pasaste los primeros años de tu vida, ¿no? No solamente los primeros, todos los años que viví en España, hasta los 17 años. Tu padre y tu madre, que son los que te marcaron los primeros años que pasaste en España, en Camporredondo, ¿quiénes eran? Mi madre era de un pueblo chiquito, Triollo, que estaba más al este de Camporredondo. Pueblo chiquito, eran como 8 hermanos. Y mi madre se vino a Camporredondo en casa de una familia rica. Vino a servir directamente, era a servir. Y mi padre eran 6, 8 hermanos también. Y era el más chico de todos. Pero a él se le dio por ser albañil. Tu padre entonces era un hombre que trabajaba como albañil, construía casas. ¿Y tu madre se dedicaba a su casa? No, a mi casa, por supuesto. Tenía que mantener a los hijos, pero había que hacer el campo. Nosotros teníamos unas, creo que 6 o 7 fincas. Había que labrarlas, había que hacer otra cosa. Y era ella la que iba, ¿no? ¿Cuántos hermanos eran? 6. 6. Yo soy el más pequeño de todos. Sí. ¿Todo iba bien? De alguna forma, esa zona del norte de Palencia era una zona próspera, era una zona que funcionaba bien. Sí, en ese aspecto yo te puedo decir que en mi casa concretamente nunca se pasó hambre. Nunca, nunca. Lo que yo recuerdo había estrecheces en algunas cosas. Me gustaba estudiar y no podía estudiar, esa es la verdad. No sé si era obsesión, de yo cualquier papel que encontraba, un diario viejo, un libro, me lo leía. Después, con 10, 12, tengo entendido que tú Claro. eras el encargado de dar clases a los analfabetos de tu pueblo. Sí. Estamos hablando de personas mayores. Eso sirvió para que en el pueblo, porque es un pueblo relativamente chico, sirviera como para darme una importancia que no tenía, porque yo eso lo hacía, si bien lo hacía consciente y todo lo mejor que podía, yo sabía que no estaba capacitado para eso. Pero era tanta, qué sé yo, la propaganda que hacían, que el alcalde le dice a mi madre: mira, hay mucha gente analfabeta en el pueblo mayor, ¿por qué no les dan clases también, Moisés? Ya que los alumnos están contentos, porque todos los alumnos conmigo estaban contentos, claro. Yo les explicaba la clase, les dejaba después, y jugaba con ellos en el recreo, era uno más, ¿no? Sí. Entonces, y llegaron a venir hasta más de 10 personas a las clases nocturnas de personas mayores. ¿Que las dabas dónde? En mi casa. ¿En tu casa? Eso se lo daba en mi casa. ¿Por la noche? Por la noche. Es decir, que trabajabas todo el día con 12 años. Sí, trabajaba. Lo que nunca supe es si a mi madre le pagaron algo o no. Eso nunca lo supe, porque nunca me lo dijo, así que no. Después, a los 13 años, ya empecé en una plantación de pinos, en una plantación forestal, que había en todas las montañas limítrofes, eran de brezo, es una planta típica de la zona, pero... Y ahí había que sacar los brezos, sacarle la raíz, toda esta cosa y plantar los pinos. Ahí estuve 2 años casi. Y era un trabajo muy fuerte para mí. Yo era alto, pero de una estructura muy delgada. Y a veces me repercutía físicamente ese trabajo.
Moisés, vayamos al contexto, al momento en el cual comienza a gestarse la idea de moverse. Yo no sé si en principio hacia Argentina o hacia dónde, pero sí hay un hecho y es que a ti el pueblo se te hace pequeño. Bueno, siempre tener en la mente como una obsesión de ir a estudiar y por supuesto, la economía no daba como para que mis padres me mandaran ni a Palencia ni a ningún lugar a estudiar. Entonces surge como una posibilidad que yo fuera a un seminario. Entonces mi padre habla con don Manuel, el cura del pueblo, y enseguida preparó los trámites, enseguida, para eso estaba muy dispuesto. Y yo incluso estaba medio entusiasmado, por lo menos salía del pueblo, iba a estudiar, después yo haría con mi vida lo que me pareciera, si quería seguir en la iglesia, en el clero, o después seguía otra cosa. Pero un día llego a casa, ya ya creo que faltaba una semana para que yo me fuera, y vengo a casa y estaba mi madre con una congoja tremenda. No había forma de consolarla, que no podía ser, que ahora es de viejos, que se quedaban solos, que patatín, que no... Aparte, a ella no le gustaba mucho de que fuera a un seminario, que eso... Ella sabía que yo no pensaba esas cosas. Entonces yo, muy suelto de cara, le decía, mira, madre, no voy, listo, dejemos eso de lado, no voy nada. Entonces cuando me vi obligado a trabajar, digo, padre, ¿puedo ir con usted a...? ¿Cómo no, Moisés? Si tú sabes ya poner dinamita, todo, hay muchos lugares que hay mucha roca dura. Y es ahí realmente donde conocí a mi padre. El estar tantas horas con él es donde realmente conocí a mi padre. Eso es. Cosa que agradezco mucho, porque ahí mi padre es cuando me habló sinceramente, no en forma cruda, sino de la realidad de la vida. Me habló del sexo de las mujeres, de una cosa, de otra cosa que en aquel entonces yo era un imberbe, no conocía nada de todas estas cosas. Y le agradezco mucho a mi padre esas confidencias que tuvo conmigo. Entonces, cuando tenía una hermana en la Argentina y un hermano, la hermana mayor y mi hermano, entonces, hablando con mi padre, le digo, yo no puedo seguir en Campo Redondo, esto como que me asfixiaba, no podía. Y bueno, escríbele a tu hermana a ver si te puede llevar. Bueno, ni corto ni perezoso, le mandé una carta y más o menos a los 3 meses ya tenía la carta de reclamo. Se necesitaba una carta de reclamo porque si no las autoridades argentinas no te daban el ingreso que correspondía, ¿no? Y ahí es donde empezamos a hacer los trámites. Todo se hace en Bilbao, porque otra hermana ya vivía en Bilbao y otra hermana en San Sebastián. O sea que en el pueblo quedaba mi hermana Matilde y yo quedamos solos, nada con los padres. Y me preparo todos los papeles, yo iba a cumplir 17 años, y ahí es donde se gesta mi venida a Buenos Aires. Ese es. Y con 17 años haces una maleta y tomas un barco. Sí, fueron momentos para mí dramáticos, porque veía cómo cada vez se desintegraba más la familia, que era lo que nos había unido, todo esto. Y aparte que venía a un mundo desconocido. Yo me tenía mucha confianza, tenía mucha esperanza, mucha ilusión, pero no dejaba de ser un
para mí, una persona que apenas había salido del pueblo, porque lo único que había salido era a Bilbao a hacer los papeles. ¿Tenías miedo? No miedo, sino incertidumbre. Esa es la verdad. Tenía, por ejemplo, sí, la ilusión de que, bueno, estaba mi hermana, mi hermano, no me van a dejar en la estancada, que me van a proteger en cierta forma, ¿no? Y vine, si bien con incertidumbre, pero siempre me alimentó la ilusión que traía, la ilusión de vida, de encontrar lo que realmente yo quería encontrar. Dime lo que recuerdas de tu última... si tú tuvieras que describir la última imagen que tú dejas en España, en el puerto, cuando tomas el barco, ¿qué es lo que recordarías? Todavía lo recuerdo, ¿eh? Es como un adiós a todo, a toda mi infancia, mi juventud. ¿Y el primero en llegar a Buenos Aires? Bueno, ahí ya fue otra cosa. Tuve un cierto desencuentro con mi hermano, que era el que me había reclamado, y no fue a buscarme al barco. No sé por qué, si le habría pasado algo por algún problema. Y me derivaron al hotel de migrantes. Y ahí tuve que dormir 2 noches. Tú estuviste en el hotel de migrantes. Estuve en el hotel de migrantes. ¿Cómo era? ¿Cómo fue entrar ahí? Y para mí era, qué sé yo, inmenso, porque era un salón inmenso, con mesas interminables, 500, 600 personas ahí. Eso. Pero el trato muy cordial, eso sí lo recuerdo. Las comodidades no eran muchas, pero muy buen alimento, nos revisó equipo médico, todo eso. El trato fue muy cordial, sí. Y finalmente entras en Buenos Aires. A los 2 días, a los 3 días, entras en Buenos Aires y comienza, bueno, una nueva vida. Claro, sí, porque yo en principio los papeles de reclamo yo tenía que haberme radicado en Lobería y mi hermana Margarita vivía en Buenos Aires. Entonces yo le digo a Tomás, a mí me parece que yo me tendría que quedar en Buenos Aires. No, eso ya habían pasado 4 o 5 días de convivencia con ellos. Y no sé, pregúntale a tu hermana si te puedes quedar con ella. Y mi hermana, sí, cómo no, que se quede. Y es ahí donde me quedo definitivamente en Buenos Aires. ¿Empiezas a trabajar? Y empecé a trabajar enseguida, yo creo que antes del mes, o 1 mes y medio, más o menos, recuerdo bien, pero entré a trabajar en un taller de bobinado de motores, que yo no conocía nada, exactamente, no sabía ni lo que hacía. Me decían, tienes que hacer esto, y yo lo hacía por ver, hasta que poco a poco me fue picando la curiosidad, y es ahí donde realmente empiezo a estudiar todo lo concerniente a la electricidad, motores, todo eso. Comienzas a trabajar entonces, aprendes, porque estudias, y entras en lo que es una vida porteña, una vida en Argentina, con cambios, por supuesto, culturales, con cambios, por supuesto, también de costumbres. ¿Cómo fue la adaptación? En principio me costó un poco adaptarme, porque venir, por ejemplo, de una aldea y meterte en una gran ciudad no es fácil. Encontrar tu lugar. Está bien que en el trabajo los compañeros tenían mucho diálogo, mucha comunicación, todo eso. Y eso me ayudó a entender muchas cosas, pero lo que más me ayudó fue precisamente el estudio. Ahí es donde realmente encontré un poco lo que venía a buscar. Y
en el estudio, en el Otto Krause, había un paisano, un gallego, que estaba estudiando lo mismo que yo, electrotécnica, estábamos estudiando. Y entonces este compañero me dice, Moisés, ¿por qué no vienes a la Federación de Sociedades Gallegas? Que, bueno, voy, total, era joven, no tenía ningún problema. Y me encuentro precisamente en un ambiente que era lo que yo buscaba, realmente lo que yo buscaba. Una institución con mucha actividad cultural, donde a los jóvenes los fines de semana nos daban, ¿cómo te podría decir? Un fin de semana te dieron una tesis de psicología, otro día de economía política, otro día... Todos los fines de semana en verano nos daban un tema para estudiar. Yo sé que... Y en las sociedades gallegas te encontraste también con ermitas, ¿no? Bueno, ahí sí, ahí fue el mayor logro que tuve, eso por supuesto. Él me conoció en mi casa. Vino a mi casa a buscar a mi papá para dirigir el coro y después me llevaron al coro, a la federación, y ahí lo conocí y empezamos el romance, digamos. Y me gustaba mucho la forma de ser de Moisés. Era muy serio, pero era una persona muy... Era un joven, porque éramos jóvenes, que sabía mucho de política y estaba ya en la comisión juvenil. Y a mí me agarró una admiración. Yo lo miraba cuando hablaba y me quedaba así, embobada, mirándolo, cómo respondía a las preguntas, cómo hacía con la gente, cómo se dirigía a los jóvenes, cómo se dirigía a los jóvenes. Y bueno, esa fue la forma en que empecé a enamorarme de él. Y bueno, pues nos casamos, tuvimos 2 hijos, 5 nietos, y estoy muy contenta con él. Yo creo que es un gran compañero mío, un muy buen padre, buen amigo, no sé, los nietos lo adoran, es una muy buena persona. Y es muy... Yo la verdad, cada vez que somos más mayores, me parece que es más indispensable para mí, que elegí bien, estoy contenta. En realidad me está diciendo cosas que no me dijo de joven, ¿no? Esa admiración y eso, yo presentía que algo sentía por mí, pero no hasta la magnitud de lo que ha pronunciado hoy, de lo que ha declarado, de lo que se ha confesado hoy, cosa que me enorgullece. Hemos trabajado mucho en Argentina, hemos hecho patria. No nos regalaron nada. Yo estoy contenta de estar en la Argentina, de haber venido a la Argentina con mi mamá, que yo vine con el pasaporte con mi mamá, pero es triste ser emigrante, sin embargo. Yo pienso que todo el mundo tendría que estar en el país que nació. Me parece, no sé. Moisés, después de lo hablado hasta ahora, en el que hay una trayectoria desde tu pueblo, desde tu niñez, a Buenos Aires, donde conoces a la que es después tu mujer, tus 2 hijos, tu trabajo, tus estudios. Si tienes que volver atrás, si tienes que volver a pensar en tu pueblo, ¿cómo sientes ahora cada vez que vuelves a Campo Redondo de Alba? Cuando vuelvo, siempre procuro cuando vuelvo a España visitar mi pueblo, ¿no? Pero es como revivir recuerdos. Pero después entro en la realidad y veo que mi pueblo ya no es, si bien las casas están, si bien las montañas son las mismas, si bien que me llenan de recuerdos agradables, pero la realidad me indica que ya no es lo mismo, ya es otra cosa. O sea que para mí Campo Redondo ya dejó de ser, solo lo tengo en mis sueños, por ahí lo idealizo demasiado, qué sé yo, por ahí es un defecto que tengo, de no querer romper esas vivencias, pero no es lo mismo ya, no. ¿Qué le debes a este país y qué te debe el tuyo a ti? Es decir,
Si consideras que España te debe algo. Lo que yo tenía como meta para mi vida no lo pude lograr en mi tierra, en mi país, en mi España. Y a este país le debo prácticamente todo. Yo he disfrutado de la vida aquí. No me gobernó el deseo de almacenar dinero, de tener dinero. Mi idea siempre fue, y la sigo teniendo, de disfrutarlo. Para mí, el dinero que no disfrutas no sirve para nada. Esa es la verdad. Para algunos, no sé si muchos, ¿no? Pero para algunos emigrantes, ahora que mencionas eso, para algunos emigrantes españoles quizá la meta fue enriquecerse y poder volver allí para de alguna forma, no sé si demostrarse a sí mismos o demostrarse al lugar de donde salieron que les había ido bien en la vida, ¿no? Que habían sido capaces de prosperar y hacer riqueza. Eso es un hecho que supongo que tú habrás visto a lo largo de tu vida. Sí, hay muchos, incluso muchos españoles que todavía están radicados aquí, que no han salido nunca detrás del mostrador. Pero para mí eso no es un triunfo, porque no triunfó como persona, como ser no triunfó. Sigue encasillado en esas cosas que no te dan nada, porque el dinero puedes comprar muchas cosas, pero hay cosas que no se compran con el dinero. Disfrutar de la familia, veranear con los hijos. Hay cosas que solo te lo dan los sentimientos y la formación como persona, la identidad que tienes dentro. O sea que yo nunca hubiera podido hacer mucho dinero, porque fui comerciante, tuve negocios de electricidad, tuve muchas cosas, pero nunca me dominó el ansia de tener dinero. Yo cuando llegaba al fin de mes liquidaba todo. Íbamos un mes de vacaciones con los chicos, íbamos a Río Negro, íbamos a Necochea, alquilábamos en Mar del Tuyó, en Santa Teresita. Siempre eso. O sea que mi objetivo era disfrutar del dinero. Incluso cuando he ido a España, que fui la primera vez que regresé después de la inmigración, en el 81, estuve casi 6 meses. Y recorrí la España que no conocía. Eso también me enriqueció para conocer España. Porque yo, aparte del pueblo y lo poco que viví en Bilbao, no conocía otra cosa de España. Eso. ¿Y te sientes en este momento español o argentino? Es difícil. Yo no puedo dejar de ser español. Nací en España, soy español. Pero la verdadera patria es el suelo que piso. Fíjate que es curioso que dices que perteneces a esa tierra, sin embargo, eres de donde pisas, que es otro lugar. Eso te convierte en el clásico personaje que emigra, que termina no siendo de ninguna parte. O de 2 partes, o de 3 partes. Puede ser que sea un ciudadano universal, qué sé yo. También puede ser eso. Pero yo no puedo separar a mis genes, están acá, me dominan, eso es lo que me domina. Eso no lo puedo evitar.